Listo, a ver. Mucha justo llega también. Además, voy a empezar. Ya. Entonces, este es nuestro primer tema. Buenos días, Paola. Buenos días, tío. Muy bien. Justo ahorita empezó a grabar y justo yo voy a empezar. Ya, para hacer la resolución de triángulos rectángulos, nuestro primer tema, como les he dicho, ya hemos hecho el repaso. Así que aquí es directamente hacer ejercicios. Simplemente por recordar y reconocer cualquier triángulo rectángulo, anotamos simplemente esto. Anotamos cómo es un triángulo rectángulo. La característica principal de un triángulo rectángulo es esto, que tiene 90 grados. 90 grados. Eso es lo único que tenemos que reconocer de un triángulo rectángulo. ¿Ya? Es lo único. Ya después ubicamos cuáles son los catetos A, B, C, hipotenusa C, los ángulos alfa, el ángulo beta. Eso ya después, pero primero reconocemos que es un triángulo rectángulo. Y otra cosa que tenemos que utilizar para resolver estos triángulos rectángulos es el teorema de Pitágoras. Aquí voy a poner casi todas las herramientas que necesitamos. Luego ya empezamos a hacer los ejercicios. El teorema de Pitágoras. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Si necesitamos encontrar a, entonces b pasa al otro lado como negativo y sería a al cuadrado menos c al cuadrado menos b al cuadrado. Esto es igual, no es menos. Y al revés también. Si b queremos encontrar, sería c al cuadrado menos a al cuadrado. Ahora, las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas, sin contar los ángulos, son de esta forma. La función seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente ahora sí, se ha borrado, tarda harto en borrar. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Adyacente. Esta es su definición de manera genérica, o sea, sin ángulos, sin nada. Siempre va a ser así su definición. Seno siempre va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno siempre va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente siempre va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Referente a los ángulos, ahí ya cambia. Si hacemos referente al ángulo alfa, cateto opuesto sería A, hipotenusa sería C. Y eso ya sería la función seno. Y vamos a ponerlo acá. Esto simplemente, ahorita esta hoja sería su hoja como formulario, porque aquí estarían todas las herramientas que necesitamos. Aquí sería para alfa, para el ángulo alfa, referente al ángulo alfa. Tendríamos que poner entonces, seno de alfa es igual a, cateto opuesto sería A, hipotenusa es C. Después tendríamos coseno de alfa, cateto adyacente sería B sobre C, sobre hipotenusa. Y tangente, a ver si me entra. Tangente sería opuesto sobre adyacente, A sobre B. Para beta, para beta, seno de beta es igual a, este es beta, el opuesto ya sería B.
B sobre C. Coseno de beta. Aquí es tangente de alfa. Coseno de beta sería A sobre C y tangente de beta sería B sobre A. B sobre A. Para los ángulos, si esto ya es 90 grados, el ángulo alfa y el ángulo beta, los dos tienen que sumar 90 grados y al final 90 más 90 me va a dar 180. Porque la regla dice que todos los triángulos, cualquier triángulo, sus ángulos internos forman 180 grados. Eso está con una ley. Y eso está comprobadísimo. Por lo tanto, si este ya es 90 grados, entonces A y B tendrían que formar también 90 grados. Vamos a poner de esta manera. 90 grados es igual a alfa más beta. Y si encontramos un ángulo, si encontramos alfa, directamente podemos restar de 90 para encontrar beta. O si encontramos beta, los restamos de 90. Más fácil. 90 menos alfa sería beta, 90 menos beta sería alfa. Entonces, de esa forma también encontramos un ángulo. Con todo esto se resuelve triángulos rectángulos. Con todo esto. Con todo esto. Bien. Entonces, hasta aquí es lo de triángulos rectángulos. No necesitamos nada más. Nada más. El problema va a venir cuando veamos triángulos de esta forma. Este va a ser el problema, porque aquí ya vamos a tener un ángulo mayor a 90 grados, aquí otro ángulo agudo y otro ángulo agudo. Y para este tipo de triángulos ya no se usa Pitágoras, se utiliza otros teoremas. Ah, Paola, creo que no le he mandado el enlace. O sí, a ver. Paola, ahí está el enlace de la pizarra, por si acaso necesites descargar, porque esto, como les he dicho, lo descargan el tema. Ahora sobre la plataforma, la verdad yo confiaba que iba a estar hoy, confiaba como que iba a estar hoy. Si por algún motivo no hubiera plataforma, entonces tal vez ya volveríamos a las clases presenciales, porque así no se puede mandar ni, si no hay plataforma no se puede mandar tarea. Así que, no sé, si no hay plataforma tal vez volveríamos a las presenciales. Por lo pronto esperaremos, esperaremos. No les voy a cargar tampoco de tarea, más bien les conviene hacer estos de pasos. Ya vamos a avanzar muchas nuevas cosas más. Y lo más importante, que se tienen que relacionar con física. Que se tienen que relacionar con física. Vamos con esta primero, ya, desde aquí hacemos puro ejercicios. Ejercicios. Ya, ejercicio uno. Esto lo voy a escribir, porque de esa forma vamos a entenderlo mejor. Ejercicio uno. Hallar las funciones trigonométricas del triángulo que se forma en el rectángulo de lados 14 y 8 metros. Aquí vamos a poner funciones trigonométricas y el ángulo y los ángulos. Los ángulos del triángulo que se forman en el rectángulo de lado 14 y 8 metros. Bien. Esto lo voy a hacer más largo. Ahí. Ya. Este problema podemos tomarlo como si fuera un terreno
Cualquier cosa que sea rectangular. Dice, lado 14 y 8 metros. O sea, un lado es 14 y el otro lado es 8 metros. Lo tomaremos de esta forma. Un lado es 14 y el otro lado es 8 metros. Nos dan un rectángulo. Nos dan un rectángulo. De ese rectángulo tenemos que hallar el triángulo. Esto es rectángulo. Así. Bueno, nos dan los lados del rectángulo, lado 14 y lado 8 metros. Esto de aquí es 14 y esto de aquí es 8 metros. Por lo tanto, aquí también es 14 y aquí también es 8. Nos pide hallar el triángulo, las funciones trigonométricas del triángulo que se forma en el rectángulo. Ya. Para hacer un triángulo, lo único que tenemos que hacer es trazar una línea que pase por la diagonal entre dos puntos. Podemos hacer de esta forma. También podemos utilizar esta forma. Cualquiera de los dos nos sirve. Cualquiera de los dos nos sirve. Y si ensayamos de esta forma, estos de acá nos pueden servir como catetos para este lado, para este triángulo. Jean-Pierre, buenos días. Buenos días, tío. ¿Qué hora es? Son las... me ha asustado, pensé que era ya un periodo. Pensé que era un periodo. Ya. Bueno, chicos, bueno, estoy haciendo ahora listas, por si acaso, estoy haciendo listas ya para reportar asistencias. Y como les digo, ya tengo que revisar calculadoras también. Así que ya no creo que la plataforma ya debería estar con las listas. Así que, pero yo ya voy a tener más antes para estar controlando ya la asistencia. Y también para calificar calculadoras. Lo que significa que quiénes son los que tienen calculadoras en este instante. Muy bien, Jean-Pierre, vos también vas a ayudar ahorita porque este es un nuevo tema, te lo voy a mostrar. Muy bien, Sharon. Para ahora también me avisas si tienes calculadora. Y Jean-Pierre, te paso también la pizarra para que después lo descargues. Por si acaso, chicos, este enlace que les mando, muy bien, Paola. El enlace que les mando, chicos, si lo guardan, pueden ingresar incluso en la noche. Pueden ingresar mañana si quieren, a la misma pizarra de hoy. Simplemente ingresando al enlace, porque el enlace son editores. Ya entonces el enlace, si quieren, lo pueden guardar y entrar después a la pizarra. Ahora, si entran ahora mismo a la pizarra, entonces pueden participar escribiendo y todo lo demás. Ya. A ver, para Jean-Pierre, este es nuestro tema 1. Se llama resolución de triángulos rectángulos. Todo lo que está en esta primera hoja es todo lo que siempre hemos hablado. Cómo es un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras que está aquí, las funciones trigonométricas, la definición, para cada ángulo cómo sería y cómo encontraríamos los ángulos. Es como un pequeño formulario esta primera hoja. Y aquí ya estamos haciendo ya un ejercicio. Un ejercicio. Nos dice hallar las funciones trigonométricas y los ángulos del triángulo que se forma en el rectángulo del lado 14 y 8 metros. Para este ejercicio tenemos que buscar dónde hay un triángulo rectángulo y eso lo encontramos. Un momento, me salí de la hoja. Y eso lo encontramos haciendo una diagonal. Esta diagonal de aquí. Haciendo esta diagonal, entonces hacemos un triángulo rectángulo.
No importa si lo hacemos a un lado u otro. Podemos hacer desde aquí hasta aquí. Vamos a hacerlo así. Así. Ya. De esto ya nos fijamos que esta esquina siempre va a ser 90 grados. Por lo tanto, ahí ya tenemos un triángulo rectángulo. A ver dónde están. Aquí están. Uy, qué es raro, se han puesto de otra forma. Ya no importa. Les he visto en línea en vez de partidos como mosaico. Bien. Ahora, de esta diagonal que hemos hecho, la diagonal automáticamente se va a transformar en hipotenusa. Este lado alto va a ser nuestro lado A, este lado de abajo va a ser nuestro lado B. Podemos utilizar, si quisiéramos, la parte de arriba, este lado que sea nuestro lado B y este lado que sea nuestro lado A. Va a ser igual, va a ser igual. Al dividir ese rectángulo en dos, con esta diagonal, tenemos dos triángulos rectángulos. Dos triángulos rectángulos. Bien, con esto ya ubicamos todo. En la parte de física, ¿se acuerdan que les he dicho que igual vamos a tener que buscar triángulos rectángulos para poder resolverlos? Entonces, de acá, en este rectángulo nos fijamos que podemos hacer cualquier de los dos, o este triángulo o este triángulo. Cuando hagamos los vectores, igual vamos a fijarnos que puede haber vectores que formen esto y tengamos que hacer con un solo vector. El vector sería este. El vector sería C. ¿Y cómo hallamos C? Con teorema de Pitágoras. Vamos a hallar cuánto vale C. Porque ya tenemos el cateto A, ya tenemos el cateto B, nos falta encontrar C. C va a ser igual C al cuadrado. Es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Ahora, simplemente reemplazamos y ya podemos ir despejando. Raíz cuadrada de 14 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y a partir de aquí, esto ya se puede hacer totalmente en calculadora. ¿Cuánto sale 14 al cuadrado más 8 al cuadrado? También pueden escribir al chat. Al chat. Me sale 260, tío. Perfecto. Perfecto. Raíz de 260. Bueno, eso más a que ser. La raíz cuadrada de 260, ¿cuánto sería? Raíz cuadrada de 260 sale 16.12. 16.12. Bueno, es la medida de la diagonal. Ahora, ahora, tenemos que encontrar también las funciones trigonométricas y los ángulos del triángulo. Lo mismo de siempre. Nombramos a esto de acuerdo a lo que tenemos. Si A está a este lado, esto va a ser alfa. Si B está aquí, al frente va a estar beta. Esto sabemos que es 90 grados. Y empezamos ya directamente con las funciones trigonométricas hasta el punto donde podamos escribir, porque después no tenemos más que hacer, nada más que hacer. Así que vamos a hacer las funciones trigonométricas de forma rápida y automática. Todo lo que está aquí ya también tenemos que saberlo de memoria. Teorema de Pitágoras de memoria. Las funciones trigonométricas también de memoria. Vamos para alfa. Para alfa. Para el ángulo alfa.
Seno del ángulo alfa va a ser igual a, si esto es alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Y aquí tampoco ya vamos a hacer, sería así, cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya no más escribir A sobre C, directamente pondríamos sus valores. A vendría a ser 14 sobre 16.12. Listo. Luego, coseno de alfa. Coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente, en este caso sería 8 sobre hipotenusa. 8 sobre 16.12. Tangente de alfa. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. 14 sobre 8. Ya tenemos para seno, ahora vamos para alfa, vamos para con beta. Y aquí vamos a hacerlo para beta. Seno de beta es igual a, si esto es beta, entonces cateto opuesto sobre hipotenusa sería 8 sobre 16.12. 8 sobre 16.12. Coseno de beta va a ser igual a cateto adyacente 14 sobre 16.12. Ya no se nota esto. 14 sobre 16.12. Ya. Y por último, tangente de beta. Tangente de beta sería opuesto sobre adyacente, 8 sobre 14. 14. Y hasta ahí las funciones trigonométricas, no se hace nada más. No se hace nada más. Para hallar el ángulo o cualquiera de los ángulos, ya saben que es cualquiera de esas funciones. Podemos utilizar seno sobre seno de alfa, el coseno de beta, tangente de beta, cualquiera de estas funciones los podemos utilizar. No importa. No importa porque después de encontrar un ángulo encontraríamos el otro siguiente. No importa. Vamos a hacerlo con tangente, tangente de alfa. Ya que está aquí, con esto mismo haremos automáticamente ahí. Para hallar el ángulo, hallaremos el ángulo alfa. Entonces, si como ya tenemos aquí tangente de alfa 14 sobre 8, vamos a escribir así. Alfa va a ser igual a 14 sobre 8 inversa tangente. Inversa tangente de 14 sobre 8. 14 entre 8 me va a dar 1.75. Listo. Y así vamos a encontrar el ángulo alfa. Ahora esto en sus calculadoras también ya lo saben. Hacer inversa tangente y sacar el ángulo. ¿Cuánto sale? Inversa tangente de 1.75. Voy a sacar también mi calculadora virtual por si acaso. Ya, Me sale 60.25. ya muy bien. Solo que tienes que apretar el botón de ángulo para que sea ángulo directamente. 60. 60 grados. Lo pondremos así, sin los minutos, sin los segundos. Sale 60 grados. Bien, si el ángulo alfa vale 60 grados, nos acordamos de esta reglita. 90 grados va a ser alfa más beta. Así que si quiero averiguar cuánto vale beta, lo único que tengo que hacer es restar de 90 alfa. Aquí entonces, si alfa vale 60, 90 menos 60
beta va a ser igual a 30 grados. Y así encontraríamos entonces los ángulos del triángulo. Y si completamos todo el cuadrado, aquí estaría el ángulo alfa y aquí estaría el ángulo beta. Esto vale 60 y esto 30. No, al revés, esto vale 60 y esto 30. Y esto vale 30 y esto vale 60. Y este rectángulo tendría 90 grados en cada esquina. En cada esquina. Bueno, no nos piden los ángulos del rectángulo, sino del triángulo que se forma. Esto de acá, este ejercicio, es el más común. Se encuentra primero uno de los lados que falta, las funciones trigonométricas para cada ángulo y después el ángulo. Ahora, inclusive solamente a veces piden las funciones trigonométricas. O si no, solamente piden algo específico, algo específico. Nos pueden dar primero también como dato un lado, el ángulo también nos pueden dar como dato. Así que vamos a hacer muchos más de estos ejercicios, porque ahorita esto está fácil con, primero dan los lados. Si nos dan los lados de un triángulo es fácil porque encontramos primero hipotenusa, luego asignamos ángulos y encontramos el ángulo. Vamos con otro ejercicio. Vamos con otro ejercicio, a ver. Aquí está. Número 2. También lo voy a escribir. Ya. Resolver el triángulo y se conoce uno de los catetos que mide 6 centímetros y el ángulo opuesto es de 36 grados. Otra vez. Ahora sí ya está. Resolver el triángulo. Si se conoce un lado que mide 6 centímetros y su ángulo opuesto es de 36 grados. También ya les he explicado cuando dice la pregunta resolver, significa que hay que sacar todo. Funciones trigonométricas, ángulos, todo. Vamos a ponerlo de esta forma. Sabemos un lado de ese triángulo, pero no sabemos lo demás. Conocemos es el ángulo opuesto. El ángulo opuesto. Ni siquiera podríamos graficarlo. No sabríamos cómo graficar. Sabemos que es un... A ver, podemos ponerlo de esa forma. Trataremos de imaginar cómo sería graficándolo. Tendríamos un lado aquí que mide 6 centímetros y su ángulo opuesto estaría a este otro lado. Aquí digamos que aquí es el triángulo y este sería el ángulo opuesto. Le podemos poner esto como A y esto como alfa. Como alfa. Ahora, esto ya depende a nuestra interpretación, porque el lado que conocemos, que nos dice la pregunta, también podemos ponerlo abajo. Aquí podemos poner los 6 centímetros y el ángulo opuesto estaría arriba. Arriba. Para nosotros, esto sería B y esto sería beta.
sería beta. Así que eso no importa en este caso cuál sentido le demos nosotros. Nosotros ya lo podemos interpretar como nosotros queramos. Pero sí sabemos un lado y sabemos su ángulo opuesto. Así que nos conviene. Haremos de esta forma. Nos conviene hacer de esta forma. Esto va a ser nuestro lado de 6 centímetros y este es nuestro ángulo de 36 grados. Ya. Ahora, como ya tenemos un ángulo, automáticamente sabemos cuánto vale el otro ángulo. Ya sabríamos cuánto vale el otro ángulo. Aquí ya podemos ir anotando todos nuestros datos. Ya, el lado que conocemos lo vamos a nombrar A y lo pondremos así. Lado A vale 6 centímetros. Lado B no conocemos. Lado C tampoco conocemos. La hipotenusa no conocemos. El ángulo alfa conocemos, es 36 grados. El ángulo beta también ya conocemos. Lo único que tenemos que hacer es restar 90 menos 36. Y eso nos da 54. El ángulo beta es 54. Ya hemos encontrado el ángulo automáticamente. Bueno, ahora, ¿qué utilizamos para encontrar las demás funciones? La hipotenusa podríamos encontrar, o incluso la tangente, porque ya conocemos los ángulos. Conocemos también uno de los lados, A. Nos vamos a esta parte de acá. Entonces, conocemos los ángulos alfa y beta. Utilizamos las mismas funciones trigonométricas para encontrar los otros lados. Para encontrar la hipotenusa necesitamos saber dos lados. Para encontrar igual otros dos lados necesitamos saber hipotenusa y un lado. En este ejercicio solo tenemos un lado nada más, un cateto. Solo tenemos uno. Por lo tanto vamos a utilizar uno de estos de acá. Con cualquiera de los dos porque tenemos alfa y beta. Ya hemos encontrado alfa y beta. Vamos a utilizar tangente de alfa. Tangente de alfa vamos a utilizar. De todas maneras sabemos que A es el cateto opuesto. Así que vamos a anotar de esta forma. Tangente de alfa es cateto opuesto a, sabemos que A es opuesto porque aquí dice opuesto, sobre cateto adyacente. B es el cateto adyacente. Es este lado de acá. B. Y esto es C. Ahora, sabemos el ángulo, sabemos el lado A. Vamos a despejar B. Vamos a despejar B. Para despejar B, podemos hacer lo siguiente. B va a pasar a multiplicar y tangente de alfa va a pasar a dividir. Va a pasar a dividir. Incluso podemos utilizar beta. Creo que beta es más fácil. Fíjense que beta va a ser más fácil. Usemos tangente de beta. Beta es más fácil, tangente de beta. Fíjense. Si hacemos tangente de beta, el opuesto va a ser B y el adyacente va a ser A. Y esto nos conviene más porque para despejar B solo llevamos A multiplicar y ya está. Ya encontramos B. Así que nos conviene más usar tangente de beta. Eso ya ustedes lo van a ver cuál nos conviene usar más. Para despejar B ahorita nos conviene muchísimo más tangente de beta. Vamos a reemplazar todo. Tangente de beta. Beta vale 54. 54 grados. Igual. B no sabemos y A vale 6 centímetros. 6 centímetros. Ahora, 6 va a pasar a multiplicar y tendríamos 6 por tangente de 54 y eso va a ser igual a B, el lado B. Ahora, ¿cuánto sale 6 por tangente de 54? No hay que ser inversa tangente, solamente tangente de 54 directamente. O también podemos hacer tangente de 54 por 6.
¿Cuánto le sale? 6 por tangente de 54 o 54 por 6. O 50, tangente de 54 por 6. No hay que sacar inversa tangente, solamente directo. Tangente de 54 por 6. 25. 8.25. Entonces el lado B vale 8.25. Lo anotamos aquí, 8.25. Si ya sabemos el lado B, entonces automáticamente encontramos el lado C con Pitágoras. Podemos encontrarlo con Pitágoras. Si somos un poco más capos o más, conocemos mucho más de esto, podemos encontrar también la hipotenusa con cualquiera. Podemos encontrar la hipotenusa con coseno, con seno, con cualquiera de estos podemos encontrar la hipotenusa. Pero ya que hemos encontrado A y B, tenemos A y tenemos B, lo más fácil también es encontrar por Pitágoras. C es igual, directamente vas a ver, C es igual a la raíz cuadrada de A más B al cuadrado. C va a ser igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8.25 al cuadrado. Y esto va a ser igual a ver 6 al cuadrado más 8.25 al cuadrado. Me va a dar 104 raíz de 104.06. Y la raíz de 104.06, 10.20. Entonces el lado C vale 10.20. Y tiene sentido. Aquí voy a poner 10.20. Tiene mucho sentido porque ya les he dicho siempre, la hipotenusa siempre tiene que ser más grande que B y A, porque es la parte más larga de un triángulo. La hipotenusa entonces en este caso sale 10, o sea que es más grande que 8 y 6, y está muy bien, muy bien. Bueno, de esta forma entonces es resolver el triángulo cuando se tiene un ángulo y un lado. Un lado. Primero se utilizan las funciones trigonométricas. Buscamos la que más nos convenga, lo que más nos convenga. El ángulo de alfa, si hubiéramos hecho tangente de alfa, hubiéramos tenido que dividir a sobre tangente de 36. 6 dividido entre tangente de 36. Voy a hacer eso aquí. Nos tendría que salir lo mismo. Vamos a hacerlo aquí, a ver. Fíjense, con ROP. La otra opción era tangente de alfa es igual a sobre b. B lo llevo a multiplicar y tangente lo llevo a dividir para poder despejar. Tendríamos así. B es igual a sobre tangente de alfa. Tangente de alfa. Y esto va a ser igual a vale 6 dividido entre tangente de 36, porque el ángulo alfa vale 36. Ahora, 6 dividido entre tangente de 36, ¿cuánto sale? ¿Quién ha entrado? ¿Ignacio? Buenos días, tío. Disculpe la tardanza, es que estaban arreglando el cableado de mi zona Ya, pero bueno. Me vas a ayudar y ahora, se me fue Ignacio. el internet. Me vas a ayudar ahora. ¿Cuánto es 6 dividido entre tangente de 36? Todos me han mostrado su calculadora, así que esa va a ser tu prueba.
¿Cuánto es 6 dividido entre tangente de 36? 8,2582 91. Me sale un número largo. Ya, muy bien. Sale 8.25. Lo mismo que hemos sacado con la tangente de beta. Lo mismo. Así que no importa si utilizamos tangente de alfa, tangente de beta, coseno de alfa, coseno de beta, cualquiera, igual no hubiese salido 8.25. ¿Por qué he utilizado tangente de beta acá? Porque es más fácil de despejar. A lo llevo al otro lado y ya está despejado. En cambio, si hacía tangente de alfa, B lo tengo que llevar a este lado, después tangente lo tengo que llevar a dividir, se hace un poco lioso. Pero el resultado es lo mismo. El resultado es el mismo. Esto ya está comprobadísimo. Aquí es 6 por tangente de 54 y nos va a salir 8.25. Aquí es 6 dividido entre tangente de 36. Nos va a salir el mismo resultado exactamente igual. Así que no se preocupen de acá. Para poder encontrar un lado, pueden utilizar cualquiera de las funciones trigonométricas. Pero eso sí, tienen que tenerlo casi ya memorizado. Y todo está en esta hojita. En esta hoja. A ver, Ignacio, creo que no te pasó el enlace de la pisada. Ahí está el enlace. Ya saben que el enlace es más que todo para que puedan descargar esto después. Esta hojita, por ejemplo, es muy importante. Aquí están todas las funciones trigonométricas, todo lo que les puede ayudar. Hubiéramos usado seno de alfa para encontrar C primero, porque alfa sí tendríamos, el lado A teníamos. Coseno de beta también deberíamos encontrar para encontrar C primero, para encontrar C. Y después automáticamente con esto, una vez que tengamos C, encontraríamos con esto o con esto los otros lados. Lo interesante es que si hacemos cualquiera de esos métodos, nos va a seguir saliendo el mismo resultado. C va a ser 10.20 y B va a ser 8.25, siempre. Bueno, hasta aquí. Si tienen alguna pregunta o duda. Yo ninguna, tío. Muy bien, a ver, ¿alguien más? Ya, vamos a hacer este otro ejercicio. Este sería el número 3. Lo voy a escribir todo. 3. Calcular la altura de una torre. Una torre cuya sombra en el piso es de 16 metros. 16 metros. Y su ángulo de elevación es de 50 grados. Piso es de 16 metros y su ángulo de elevación es de 50 grados. Para eso también tenemos que utilizar imaginación y ver de qué se trata la pregunta. Bueno, vamos a graficarlo simplemente como referencia. Los que ya entiendan esto de qué se utilizaría
o qué forma ya sería, o sea, los que ya saben de memoria las funciones trigonométricas, ya no necesitan ni graficar, automáticamente ya saben qué hacer. Tenemos un lado que sería el lado que está abajo, el lado que sería su enfrente, no sería el opuesto, sería el adyacente. Este sería su adyacente, entonces ya sabrían qué hacer, qué función tiene cateto adyacente. Y después ya estarían haciendo los ejercicios sin graficar, sin graficar. Por lo pronto vamos a hacerlo paso por paso. Primero vamos a imaginarnos una torre. Ya aquí una torre. Y tenemos que encontrar la altura de esta torre. La sombra que proyecta en el piso es de 16 metros, o sea, es una sombra así larga. No sabemos la altura de la torre, pero sabemos que esa sí es la parte larga. Y hasta la punta de la torre, obviamente el sol va a hacer sombra. Y el ángulo de elevación significa que está empezando desde el piso hacia arriba. Este ángulo es de 50 grados. 50 grados. Bien. Ahora, como les he dicho en el anterior ejercicio, de referencia nosotros podemos poner cualquier letra. Solo que lo que nos conviene usaremos. Para nosotros lo que está en el piso siempre va a ser B, por lo tanto aquí vamos a ponerle B, va a ser 16. B va a ser 16. Y si es B esto, acá arriba va a ser beta. Y el de abajo va a ser alfa. Esto va a ser alfa entonces. Esto va a ser C, no nos interesa C. Si se dan cuenta, no nos interesa averiguar la hipotenusa. Lo que nos interesa averiguar es A, el cateto A. Cateto A nos interesa averiguar. Bueno, tenemos alfa. Vamos a poner como el anterior ejercicio. Aquí, como si fueran los datos. El cateto A es lo que nos interesa saber. El cateto C no nos importa, porque aquí lo que nos interesa es la altura de la torre. Cateto C no nos importa, le voy a poner una X. B sabemos que vale, el lado B sabemos que vale 16 metros. 16 metros. El ángulo alfa vale 50 grados. Y el ángulo beta automáticamente también sabemos cuánto vale. Si alfa vale 50, los restamos 90, porque aquí es 90 grados. 90 menos 50 va a ser 40, por lo tanto beta va a valer 40 grados. Beta vale 40 grados. Sabemos alfa, sabemos beta, sabemos B. Estos serían nuestros datos, B, beta y alfa. Y tenemos que buscar A. Vámonos aquí a la parte de aquí, funciones trigonométricas. Buscamos una función donde nos permita encontrar A, teniendo alfa, beta y B. Aquí, por ejemplo, el seno de alfa tenemos A, no conocemos, y tampoco conocemos C. El coseno de alfa, conocemos B, pero no nos sirve de nada porque tenemos que encontrar A. Coseno de beta, encontramos A, pero no sabemos cuánto vale C, tampoco nos interesa C. Por lo tanto, usaríamos tangente de alfa o tangente de beta, cualquiera de los dos. En este caso nos conviene utilizar tangente de alfa. Tangente de alfa. Lo voy a escribir aquí. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto sería A y el adyacente sería B, que está de acuerdo a este ángulo. El que está opuesto sería A y el que está al ladito sería B. Opuesto y adyacente. Y por lo tanto necesitamos averiguar cuánto vale A, por lo tanto B va a pasar a multiplicar y ya averiguaríamos cuánto vale A. Reemplazamos directamente datos, no hay mucho truco aquí, no hay nada más que hacer. Hacemos lo siguiente, tangente de alfa, alfa vale 50 grados, igual, A no sabemos cuánto vale, B vale 16. 16 pasa a multiplicar y así vamos a encontrar la altura de la torre.
16 por tangente de 50. Y eso va a ser igual a la altura. Ahora sí, ayúdenme chicos. ¿Cuánto es 16 por tangente de 50? ¿16 por tangente de 50? Esa es la altura. Me sale 19.06. 19.06 punto 07. Redondeando. 19.07. Bueno, si dice metros esto también sería metros. Entonces no. Sí es alta la tos, sí es alta. Y no, no haríamos nada más. La pregunta nos dice la altura. No nos está pidiendo cuánto vale C, cuánto vale la hipotenusa. Ahora, el ángulo beta tampoco lo hubiéramos utilizado. No era tan necesario sacar beta. Si se dan cuenta, beta no era tan necesario. Lo hubiéramos dejado también así en blanco. Eso, como les he dicho, al principio para hacer los gráficos y todo eso, es para orientarse. Pero una vez que conozcan esto de memoria, las tangentes, ya no va a ser necesario ni graficar. Ya van a ver qué es lo que necesitan y directamente sacar el resultado. Aquí no era necesario sacar beta, no era necesario sacar beta. Tangente de alfa es opuesto sobre adyacente. El opuesto va a ser A, adyacente va a ser B, así que con tangente de 50, con eso funcionaba. No era necesario sacar B, pero igual es fácil sacar el otro ángulo porque si ya sabemos uno, automáticamente sabemos el otro. 90 menos 50, entonces esto es fácil, 40. Si quisiéramos, sacaríamos C también. Una vez que tenemos A, ya tenemos B, con Pitágoras sacamos C. A al cuadrado más B al cuadrado. Muy bien, ¿alguna pregunta de este ejercicio? Yo ninguna, tío. Muy bien, los demás. Los demás me dan a entender que han entendido todo. Los demás es como, no, ya esta está fácil. Esta está fácil, está difícil. Ya, vamos a hablar de orientación. Ojo, orientación. Ojalá ya mañana ya esté la plataforma, porque ya tienen que presentar sus carátulas, primero sus carátulas, y si mañana ya hay plataforma, ya les dejaría la primera práctica, la primera tarea. Y después, bueno, ya el razonamiento tiene algunas cosas más que hacer, pero ojalá que haya. Si no haya, bueno, tendríamos que hacerlo presencial nomás ya. Ya. Orientación. Aparte del plano cartesiano que conocemos, también tenemos nuestro plano de orientación, nuestro eje cardinal. Ya, nuestro eje cardinal es de esta forma. Y nos sirve siempre para orientarnos. Primero aquí está el norte, el este, el oeste y el sur. El sur. Y funciona como nuestro mismo plano cartesiano. Nuestro mismo plano cartesiano. Aquí tenemos nuestro punto de origen y ya vamos a ir viendo qué dirección se toma. ¿Qué dirección se toma? Dependiendo del lado que estamos hablando, desde ese lado se va a ir sacando los ángulos. Por ejemplo, voy a hacer aquí una línea
no sé el valor de la línea, sería como un vector cualquiera. Y a partir de esa línea lo puedo escribir diciendo, aquí hay 25 grados. 25 grados. Y la orientación diría que esta línea está yendo 25 grados al noroeste, porque está entre el norte y el este. 25 grados al noreste. A esta línea le voy a poner como D1. D1. Entonces, D1 va a ser igual a 25 grados al noreste. Al noreste. Noreste. Ahora, siempre se va a tomar en cuenta de por noreste, noroeste, suroeste y sureste. No vamos a hacer en cuenta empezando desde oeste-norte, este-norte, oeste-sur, oeste-sur. A partir de el sur se va a ir hacia el este o al oeste. Igual del norte se va a ir al oeste o al este. Y a partir de esas medidas nosotros vamos a ir guiándonos. A ver, voy a hacer esta otra línea de, este va a ser D2. D2. Y aquí hay 49 grados. Y aquí anotamos. D2 va a ser igual a 49 grados al noroeste. Noroeste. Así sucesivamente. Les voy a poner aquí una línea. Esto va a ser 70 grados. Y esto va a ser 65 grados. Aquí vamos a poner D3 y esto D4. D4. D3 entonces va a ser 70 grados al suroeste, a sureste. Y D4 va a ser 65 grados al suroeste. Suroeste. Preguntas que tengan o dudas de esta orientación. ¿Fácil? ¿Difícil la orientación? Y ahora sí me confundí. Bueno, ya. La orientación, entonces, vamos a usarlo de aquí, esta parte de acá. Cualquier línea que necesitemos para orientarnos, lo vamos a nombrar desde el norte al este o del norte al oeste. No vamos a nombrarlo del oeste al norte ni del este al norte. Primero va a empezar desde el norte hacia el este y del norte hacia el oeste. Bien, entonces cuando necesitemos nombrar una dirección, por ejemplo la dirección 1, por eso le he puesto D1. Dirección 1 está yendo 25 grados hacia el noroeste. Por eso he anotado aquí. Dirección 1 es 25 grados al noroeste. Noroeste. La dirección 2 está yendo 49 grados al noroeste. Entre el norte y el oeste, entonces se le llama noroeste. Pero se toma en cuenta desde el norte que se está yendo ahí. Ahí está el ángulo en esa dirección. Lo mismo pasa con el sur. Cuando hablamos del sur, entonces empieza desde el sur. Aquí se forma 70 grados entre el sur y el este, entonces se dice dirección 3, 70 grados al sureste. El otro dice 65 grados al suroeste. S y O. Suroeste. Esto simplemente para hacer definiciones de cómo tenemos que orientarnos, porque hay ejercicios
donde nos dan este dato. Un camión recorre 25 grados al noroeste, 50 kilómetros, entonces la dirección va a ser de aquí de 50 kilómetros. Y después vamos a tener que averiguar si esto es como la hipotenusa. Como la hipotenusa vamos a averiguar cuánto va hacia el norte y cuánto está yendo hacia el sur. Y ese ejercicio que estoy queriendo enseñarles es muy parecido a hacer vectores. Por eso ahora ya lo vamos a ir relacionando. En vectores también vamos a utilizar este tipo de plano cartesiano. Bien, solamente necesito que esto lo comprendan un poquito bien para que entiendan hacia cuál lado se está yendo. No estamos dando valor a las direcciones, simplemente cómo se nombra, cómo se nombra. Y eso es, de eso se trata. Cuando algo se está moviendo entre el norte y el este, se dice noreste. Y lo que importa es el ángulo que empieza desde el norte. Por otro lado también, desde el norte hacia el otro lado, hacia el oeste, es lo que importa, ese ángulo. ¿Se puede sacar este otro ángulo también? Sí, pero depende cómo nos orientemos nosotros. Bien, solamente es eso. Hasta el momento solamente es esto. Todavía no hemos hecho ningún ejercicio ni nada. Aquí solamente es definición. A ver, para ustedes. Si pongo una dirección acá, una dirección, y el ángulo que se forma del norte es de 80 grados, ¿cómo se llamaría? ¿O cómo se lo denominaría? Sería D5. Noroeste. Sí, sería 80 grados al noroeste. Hay que nombrar el ángulo también. 80 grados al noroeste. Obviamente aquí los grados que he puesto no son correctos, no son perfectos. Para hacer los ángulos correctamente tendríamos que usar transportador. Y ahí del estrecho geométrico también ya la próxima semana lo vamos a empezar a manejar. Y a la par de la calculadora lo van a presentar. A la par de la calculadora lo presenta. Bien, solamente es eso para este tipo de ejercicios. Y este tipo de ejercicios justamente es como los vectores. Para eso les enseño esta parte. Para eso les he explicado esta parte. El ejercicio más o menos dice así. Está así. Un camión va hacia el suroeste. Vamos a hacer al noreste. A 25 grados a 30 grados al noroeste. Y recorre 50 kilómetros. Entonces ponemos una línea al noreste. Se mide desde aquí. Aquí sería entonces 30 grados. Y este recorrido que hace es de 50 kilómetros. 50 kilómetros. Y la pregunta nos dice, si has recorrido 50 kilómetros hacia el noroeste, ¿cuánto habrás recorrido solamente al norte y después solamente al este? Y ahí vamos a empezar a averiguar. Este lado de acá sería cateto A y este también sería A, porque es lo mismo. Este sería B y este sería B. Para averiguar el cateto B, tenemos el valor de C. Este caso sería C. Esto de aquí sería nuestra hipotenusa. Tenemos C, tenemos un ángulo. Este ángulo vendría a ser beta, ya que está al frente de B. Si tenemos beta, entonces tendríamos el ángulo opuesto de B, el ángulo adyacente de A. Buscamos funciones trigonométricas y averiguaríamos cuánto vale B y cuánto vale A en esos casos. Y serían los que están aquí. Los que están aquí. Y si fueran vectores, en vez de 50 kilómetros, esto sería 50 newtons o 50 F, 50 newtons, 50 de fuerza, ¿ya? Y la fuerza lo descompondríamos y tendríamos la fuerza en A, aquí en física esto es Y y esto es X. Sería la fuerza en Y y la fuerza en X. Y es el mismo procedimiento con las funciones trigonométricas. Esto ya en la próxima clase se los voy a explicar ya con un ejemplo bien hecho de la orientación, con el camión y todo lo demás.
Todavía no lo vamos a mezclar mucho con física. Ustedes mismos se van a dar cuenta que es muy parecido. Si no se dan cuenta, yo les tengo que hacer dar cuenta de eso. Ya. Bueno, ya es hora, chicos, así que mañana es jueves. Mañana vamos a continuar con esto. Ojalá mañana ya haya la plataforma. Les dejo ya su primera tarea. Su primera tarea es la siguiente. Tarea. Dibujar una rosa náutica. Y hasta mientras que haya plataforma, antes de hacer las prácticas, su primera tarea va a ser dibujar una rosa náutica. Preguntas y dudas que tengan. Tío, hay que dibujar en la parte de práctica, igual Sí, que una práctica normal. sí, en la parte de práctica. Dibujan una rosa náutica. Los que no saben qué es rosa náutica, averigüen qué es. Más bien es divertido dibujar una rosa náutica. Van a ver hasta qué punto pueden dibujarla. Ya, y lo van a hacer a modo de distracción también, antes de hacer los ejercicios, porque esto solamente es dibujar. Averiguan qué es una rosa náutica, buscan la más bonita y eso la dibujan. Preguntas que tengan, más dudas. Uy, Yo ninguna. perdimos en gimnasio otra vez. Ya. Bueno, como todavía no hay lista y la lista lo voy a hacer yo, así que nos despedimos individualmente. Hasta luego, Sharon. Hasta luego, tío. Hasta luego, Jean-Pierre. Hasta luego, tío. Y hasta mañana, Paula. Hasta luego, tío. Chao.